Una de las características de Aposento Alto, una de las características que tiene este evangelio, que tiene este movimiento, que tiene esta iglesia, es el entrenamiento, ¿verdad? Es una de las características, por ello en agosto tenemos ese primer entrenamiento. Es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque lo que entra se queda en nosotros, porque lo que entra es lo que cambia nuestro pensamiento. Entonces necesitamos entrenar este entrenamiento, esta palabra. Por eso vemos que hay países donde ha entrado el comunismo y es muy difícil que esos países cambien, ¿verdad? Lo hemos visto en Corea del Norte, lo vemos en Rusia, lo vemos en Cuba, lo vemos en esos países donde el comunismo está vigente, donde está gobernando. Vemos que es muy difícil que entre el Evangelio y es muy difícil que se cambie esa mentalidad. Es muy complicada cambiar una mentalidad. ¿Por qué? Porque desde muy pequeñitos les están entrenando. Desde muy pequeñitos en las escuelas se les está induciendo a tener ese pensamiento, ¿verdad? Es muy difícil luego cambiar ese pensamiento en las personas. Por eso decimos el entrenamiento es muy importante. Una vez, lo digo muchas veces en muchos entrenamientos, ¿verdad? O en muchas reuniones, muchos discipulados. Hay algunas veces que dicen, bueno, es que con tanta oración, con tanto escuchar el mensaje, con tantos tiempos de oración y tal, parece que eso es como un lavado de cerebro que se hace en la iglesia. Y yo siempre digo lo mismo, digo, efectivamente, es que es así. Tenemos que lavar el cerebro. ¿Por qué? Porque lo que estamos recibiendo de continuo y constantemente es suciedad. Es decir, son mensajes de incredulidad, son mensajes donde realmente están penetrando en nuestra mente, son los anuncios que continuo y constantemente nos van metiendo en la cabeza, de tal manera que luego tú vas al Carrefour, ¿ves? Yo ya menciono el Carrefour, ¿por qué? Porque es lo que entra, ¿verdad? Entonces tú vas al Carrefour, ¿por qué? Porque es lo que escuchas y vas a comprar el detergente que, curiosamente, ¡pum!, viene el flash y compras lo que te han estado anunciando continua y constantemente. Es así porque entra en mi pensamiento. Cambiar eso es muy complicado. Por eso, si los miembros de la iglesia, si los creyentes estamos entendiendo esto y si estamos entrenando dentro de la palabra y dentro del evangelio, incluso el miembro más sencillo de la iglesia hará obras que quizás ni siquiera haya pensado jamás en hacerlas. Incluso habrá obras a través de tu vida, a veces incluso sin que te des cuenta, pero habrá obras. Amén. Por eso es tan importante el entrenamiento. Yo doy gracias a Dios de que en esta ocasión, el número de hermanos que vamos a asistir al entrenamiento es un número bastante significativo en relación a años anteriores, ¿verdad? Creo que vamos a ser la primera vez que vamos a andar así con la iglesia de Paterna, que siempre íbamos perdiendo por goleada, y esta vez vamos así, ¿verdad? Vamos así. Así que doy gracias a Dios no por la competitividad, sino porque creo que estamos entendiendo la importancia de lo que es entrenamiento y de la importancia que es que podamos tener muy arraigado, muy enraizado este evangelio y esta palabra. ¿Por qué es tan importante? Hoy hemos leído un texto muy conocido, ¿verdad? Hemos escuchado el texto donde un hombre, un fariseo, llamado Nicodemo, un fariseo, se deduce que los fariseos eran las personas en la época de Jesús que más conocían o mejor conocían lo que hoy podríamos llamar la Biblia, ¿verdad? En aquel momento, en aquel tiempo era el Antiguo Testamento, era la ley, la Torá, pero eran las personas que mejor conocían la Biblia. Y no solamente un fariseo cualquiera, sino que uno de ellos dice que era uno de los principales, y no era un simple sacerdote, no era un simple fariseo, sino que era uno de los principales sacerdotes del templo, con lo cual estamos hablando de una persona con una notoriedad importante dentro del estamento judaico en aquella época. Vemos a este hombre que se acerca por la noche para no ser descubierto, no sea que alguien le pudiera decir algo, y le llamó Rabí. Llegó a Jesús Rabí. Algo muy importante, ¿no? Donde ya empieza a reconocer la autoridad de Jesús. Y luego le dijo, tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Esto se lo dicen a cualquiera de nosotros y enseguida estamos diciendo, bueno, no tiene importancia, es que oro mucho, ¿verdad?
tenemos ahí una falsa modestia. Quizás nos hubiéramos sentido halagados, quizás hubiéramos dicho, "No, pues hombre, muchas gracias, muy amable, ¿no? En fin, no tiene importancia uno que, en fin, se queda uno cortado, ¿no? Y si es tímido más todavía". Pero Jesús no dijo eso, ¿verdad? Jesús ni siquiera le dio las gracias. No. ¿Qué es lo que le dijo? Le dijo, si no naces de nuevo. Es decir, no quedo con esas cosas, ¿no? Jesús no dijo, bueno, es que las obras no son importantes, ¿no? Que diríamos nosotros en Taraspán o en Aposento Alto diríamos, bueno, es que las obras no son importantes, ¿no? Para quitar importancia a la cosa. No, Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Si no naces de nuevo. Nicodemo no entendió lo que Jesús dijo. No entendió esa palabra. ¿Puede uno nacer de nuevo? Dijo. Nicodemo se volvía loco, ¿no? ¿Puede uno nacer de nuevo? ¿Es que acaso puede uno volver dentro del vientre de su madre para volver a nacer? Estas mismas palabras demuestran que tampoco había entendido mucho, porque aun siendo así, aun pudiendo nacer de nuevo, aun incluso volviendo a nacer de su propia madre, significaría que seguiría naciendo con el mismo problema. Es decir, daría igual que nacieras 10 veces de tu madre, porque el problema espiritual seguiría estando ahí. Significa no ha entendido nada, porque el problema está ahí. Si no naces, la cuestión es, si no naces del espíritu y del agua, no puede ser espiritual. Necesitamos nacer del espíritu. Por eso es tan importante que entendamos una cosa dentro de nuestro contexto y que los obreros, sobre todo, entendamos esta realidad. La base que tienen o tenían los fariseos en aquel tiempo y la base que Jesús tenía era totalmente diferente. Era radicalmente diferente. La raíz de un fariseo, de un erudito de aquella época y la de Jesús era radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque la base y la raíz es mucho más importante que el método. La base, la raíz que tengamos es mucho más importante que el sistema o metodología que nosotros pudiéramos tener o que nosotros pudiéramos establecer. Lo más importante es esa base. Por eso nosotros en nuestro ministerio y los obreros, cada uno en su responsabilidad, tienen que tener esa base y esa raíz, que es lo más importante de todo. Es base, es raíz. ¿Cómo vamos a triunfar o cómo vamos a tener éxito en nuestro ministerio dentro de la iglesia de Aposento Alto? ¿Cómo vamos a triunfar, a tener éxito? Es muy importante. Lo primero que tenemos que tener y lo primero que tenemos que tomar es la unidad del Evangelio. ¿Amén? Lo más importante es eso. No hay nada más importante que esta unidad del Evangelio. Todos queremos una iglesia que sea grande. Yo no conozco ningún pastor, salvo a mí mismo, que no quiera una iglesia grande. Digo a mí mismo porque a mí me da igual, iglesia grande o pequeña no es mi problema. Pero yo no conozco ningún pastor que no quiera una iglesia grande. Incluso las iglesias de Corea. Cuando vamos a Corea, las iglesias de Taraspán, cuando vamos, los pastores también dicen, no, es que mi iglesia ha crecido tanto, ¿no? Ahí hay un pequeño pique, ¿verdad? De a ver quién crece más, una iglesia más grande. Todos quieren una iglesia grande. Ahora, el 70% de las iglesias hoy en día, creo que está llegando al 80% ya, no tienen la continuación porque no tienen la unidad del Evangelio. No hay continuidad. No hay continuación en los ministerios. Hay iglesias que crecen muy bien. Tú ves que hay iglesias que crecen. Pero es igual, porque aunque las iglesias crezcan, pero si no tiene la unidad del Evangelio, esto mismo también es un problema. Porque si no tienes esa unidad, si es una iglesia pequeña con 100 miembros, válgase, como la nuestra, pues si no tienes la unidad del Evangelio, significa que tienes 100 problemas, ¿verdad? Pero si tienes una iglesia de 300, pues tienes 300 problemas. Cuanto más grande, más problemas vamos a tener o vas a tener la iglesia. Si uno no hace la unidad del Evangelio, no se crece. No se puede crecer correctamente. Y si crece, el problema será aún mayor todavía. Por eso muchas veces decimos, ¿por qué la iglesia no crece? Déjalo que no crezca. Muchas veces digo, si no crece porque Dios no quiere que sea el momento de crecimiento. Primero Dios querrá sanar de nosotros y querrá establecer primero algo tan importante como es la unidad del Evangelio. Quizás por eso no está creciendo la iglesia. Porque no es tiempo ni el momento y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a estar orando. ¿Para qué? Para que se establezca la unidad de discípulos. Amén.
Necesitamos esta unidad. Hoy en el credo he tomado nota porque me ha llamado la atención precisamente que una de nuestras confesiones de fe que hemos redactado y que se redactó en su tiempo y que hoy nosotros la hemos tomado como propia, como nuestra, y la confesamos cada domingo para decir y determinar, esto es lo que nosotros creemos, por eso es el credo, ¿verdad? Y entre una de las cosas que dice es, creo en la comunión de los santos. Creo en la común unión de entre los discípulos. Al fin y al cabo, santos, discípulos, va por ahí. Entonces, tenemos que levantar la unidad de los discípulos. Es fundamental que se esté levantando esta unidad. En los 66 libros de la Biblia nos dice que el problema era que no había unidad de evangelio dentro de los contextos religiosos. Por eso se fracasaba. Por eso se fracasaba. Por eso necesitamos establecer esta unidad. Por eso es tan importante, hay cosas, y hoy en la reunión de diáconos se mencionaba, tan importante, por ejemplo, el culto núcleo que tenemos los domingos por la tarde, y luego haremos un anuncio referente a ello. Pero tan importante como el hecho, y si recordáis el primer mensaje que escuchamos del pastor Río, ¿qué era? Estar juntos. ¿Cuál era la finalidad? La comunión. ¿Cuál era el propósito? Compartir, comunicar, hablar, dialogar. Que haya comunicación entre quienes, los discípulos del campo, tan importante. ¿Por qué era? Y decíamos de que vamos a comer juntos. No es por comer. Por eso cuando se pierde la dirección de la unidad, se pierde el propósito. Ay, ¿para qué voy ahí? No, mejor como en casa, porque, hombre, se come mejor en casa. Más cómodo. Incluso a veces mejor. Vosotros, yo como muy bien aquí. Mi esposa que guisa muy bien, no es porque sea mi esposa, ahora que no está y no me oye, pero guisa muy bien. Hoy, por ejemplo, ha hecho un guisado de patatas con carne, así con albóndigas, que, es decir, como igual. Yo no tengo problemas ni prejuicios. Yo voy a comer exactamente lo mismo. Pero no es la cuestión de comer. No es el hecho de estar comiendo. No importa, incluso aunque no comiéramos. ¿Qué más da eso? Lo importante es estar juntos. Lo importante es que haya comunicación. Lo importante es que haya unidad, que podamos estar juntos compartiendo. ¿Qué me interesa saber cómo estás en tu campo? ¿Cómo está funcionando la palabra y el evangelio que tú estás recibiendo y el mensaje que hoy estás recibiendo? ¿Cómo te está funcionando en tu campo? ¿Qué problemas estás teniendo? ¿Cómo te puedo ayudar en tu campo? ¿Cómo yo puedo estar orando por ti en tu campo para que al mismo tiempo también estés orando por mí, por mi campo? ¿Cuáles son las dificultades que estamos encontrando y que estamos hallando? Eso es lo importante, el poder hacer el fórum del alma. Porque a veces, cuando estamos haciendo aquí el fórum después del culto, no siempre es el fórum del alma. Es el fórum que a veces intuimos que se espera que digamos. A veces porque queremos quedar bien, no sabemos mucho, entonces... Pero cuando estás ahí comiendo y estás en un ambiente distendido, ahí surge. Ahí nace el fórum del alma. ¿Por qué? Porque es un ambiente diferente. Estás comiendo, parece como que, bueno, esto no importa. Pero precisamente ahí es donde más importa. Porque ahí es donde estamos cogiendo la unidad del evangelio. Es ahí. Precisamente en esos momentos. Y a veces perdemos esa bendición. Si yo estoy entendiendo esto, entonces veré que no se está evangelizando correctamente. Necesitamos, por lo tanto, la unidad de la evangelización. ¿Qué significa crear esta unidad? Crear el tiempo de donde podamos estar compartiendo esa unidad del campo, donde juntos podamos estar viendo la problemática de cada campo y decir, podemos orar juntos por tu campo. Y además podemos ir a tu campo a hacer la evangelización. Podemos ir a tu campo a ayudarte y podemos estar dando el mensaje y creando la unidad del evangelio con la unidad de los discípulos en la unidad de la evangelización. Todo tiene que ver con la unidad, para que al final salga la unidad de la misión. Hoy también decíamos en la reunión de diáconos que nuestros hermanos que han tenido que marchar, creo, no están ahora, se van a marchar a Ecuador dentro de poco, ¿verdad? Oscar se marcha el día 24 cuando venga del entrenamiento, la esposa en octubre, Ketty. Es decir, no van simplemente como emigrantes que regresan a su casa, sino que son encomendados, enviados como misioneros hacia el campo ecuatoriano, que es su campo. Es decir, son misioneros autóctonos
que van a llevar el mensaje de Cristo al campo. Necesitamos, por lo tanto, que haya también esa unidad de la misión para que ellos no sean los que vayan solos, sino que sea la unidad de la misión. Vamos a estar orando, vamos a estar preocupándonos, vamos a estar viendo qué necesitan allí en Ecuador. Vamos a estar orando y vamos a estar apoyando en la medida que podamos para que la obra de la misión sea también la obra de la unidad de la misión de la evangelización. Amén. Tenemos que tener este pensamiento. No es que se marchen, bueno, se las apañarán. No. Estamos juntos en la obra. Es la unidad de la evangelización. Para que concluyamos teniendo el centro de la unidad de remanentes. ¿No estamos orando también por ese centro? Por el root. Y el root no es... La palabra C, ¿qué significa? Perdón, la U. Unidad, te lo voy a decir en castellano. Porque si lo decimos en inglés luego no se entiende. ¿Verdad? Podríamos decirlo en inglés, que son las siglas en inglés. ¿Verdad? Remnant Unity Training Center. Como soy muy malo con el inglés, pues la unidad del centro de remanentes. Unidad. Habla de unidad, de que los remanentes sean uno, tengan la unidad de remanentes. ¿Para qué? Para poder cambiar la política, la cultura de un país, una época entera. Estamos orando ¿para qué? Para que los remanentes también tengan esta unidad. Es necesario, es imprescindible esta unidad. Hoy, si pudiéramos ver las iglesias en la actualidad, ¿cómo están? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Hoy vemos que hay iglesias que son muy grandes. Hay iglesias que están creciendo. Cada vez hay más iglesias, ¿verdad? Muchas veces lo digo aquí en Parla, siempre lo pongo como ejemplo porque es muy claro para nosotros, muy cercano. Cuando yo vine hace 15 años como pastor a Parla, ¿cuántas iglesias había, María José? ¿Tú te acuerdas? ¿4 o 5? 4 o 5, no había más. 4 o 5 nos conocíamos, ¿verdad? 4 o 5 iglesias nos conocíamos. Hoy no sé cuántas habrá, yo ya he perdido la cuenta. Hay muchísimas iglesias que tienen mucha influencia, que tienen muchos edificios grandes, que tienen respaldos, que han creado iglesias, escuelas, que han dado mucha influencia, iglesias muy grandes. Esto me recordaba también cuando uno viaja a Corea y ve iglesias monstruos, enormes, 2.000, 3.000, 4.000, 20.000 miembros de iglesia y ves unos edificios enormes. Pero también es verdad que vas por allí y vas por el centro económico de Seúl y puedes ver uno de los templos más grandes del budismo. Está justamente en el corazón de Seúl, en la capital. Está además no solamente en el corazón de Seúl, sino que está en el corazón financiero, donde más dinero hay. Donde, según me dijeron en aquella época, creo que el metro cuadrado andaba por unos $50.000 de aquel entonces, cuando me comunicaron esto. Unos $50.000 metro cuadrado. ¿Qué nos dice esto? Que es verdad que las iglesias están creciendo, hay iglesias que crecen, hay varias iglesias que están creciendo, pero también estamos viendo que otras religiones también están creciendo hoy en día preocupantemente. Preocupantemente están creciendo otras muchas iglesias. El islamismo está creciendo en España. Por las circunstancias que sean, no vamos a entrar hoy a analizar, pero el islamismo está creciendo en España. Los testigos de Jehová están creciendo en España. El budismo está creciendo en España. La cienciología está creciendo en España. La nueva era está creciendo en España. Hay más religiones, más sectas, están creciendo en España. Es una realidad. Están creciendo en España. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre dentro de las iglesias? ¿Cuál es uno de los problemas que vemos? Que han salido muchos programas en las iglesias. En las iglesias se mueve por muchos programas, por muchas olas, por muchos modismos que están viniendo a las congregaciones. Por eso es que las congregaciones tienen muchas crisis. ¿Por qué? Porque hacen muchas cosas. Vienen modas, y lo único que se trata es de estar en la última. Es como el hit parade. O sea, en la iglesia, si no estás en la última, no eres. Yo recuerdo cuando empezó el G12, el grupo de G12, y pastores amigos míos venían, me preguntaban, hombre, Antonio, ¿estarás en el G12? Y, pues, no. ¿Cómo no vas a estar en el G12? Tienes que entrar en el G12. Y, pues no entiendo por qué. ¿Por qué? Era la última. Era la última. Ahora me imagino que habrán venido más, no lo sé, ya no estoy tan al tanto.
ya me ha retirado un poquito de esto. Pero era eso, había que estar en la última. Había que estar en el movimiento de la unción. Ah, pastor, ¿tú tienes el movimiento de la unción? No, no nos movemos por movimientos ni por... ¿Cómo? No es posible, tienes que venir, tienes que estar. Mira, va a venir un pastor, te va a ungir para que... ¿Qué es lo que ocurre? Algo está fallando. Algo está fallando cuando todas esas cosas han ido evolucionando de alguna manera, han ido pasando y ya lo que la unción había ya no es tan importante. Antes cuando venía un predicador de turno, ahora ya no es tan importante, ahora tiene que venir, como a veces me recuerda el diácono, me dice, ahora tiene que venir un apóstol. ¿Verdad? Sí, están por ahí ahora, ¿no? Es decir, ¿por qué? Ya pastor no es. El de la unción ya tampoco. El profeta tampoco. Ahora hay que ser apóstol. Es decir, tenemos que estar hablando de circunstancias. Por eso entiendo que los problemas, los pastores y las iglesias terminan con problemas espirituales. ¿Por qué? Hay una diferencia entre el fariseísmo y la raíz que Cristo tenía. ¿La diferencia cuál es? La raíz, la base, el fundamento. Ahí está el problema. ¿Por qué? No hay esa raíz, no hay ese fundamento. Simplemente es mover por modismos, por modas, por movimientos. Pero no es la base e importante que está todo ello. Por eso se están dividiendo tantas iglesias y muchas iglesias crecen, mejor dicho, nacen nuevas iglesias más por división que por multiplicación. ¿Entendemos esto, verdad? Las iglesias deben de multiplicarse, pero el problema que hay hoy en día, hay más crecimiento de iglesias por división que por multiplicación. ¿Cuál es la razón? Hoy vemos que han salido muchas y nuevas teologías. Cada vez hay más nuevas teologías. Teología de la liberación, teología social, teología de diferentes tipos de teologías. Por eso surgen tantas dificultades, sobre todo en Estados Unidos. Surgen cantidad. Y como nosotros siempre exportamos todo de lo de Estados Unidos, pues también exportamos este tipo de cosas. Nuevas teologías. Pero ya viene la palabra, ¿qué es lo que dice? Que no hay nada nuevo bajo el sol. Es que no hay nada nuevo. Ya todo está escrito. Pero no, nosotros tratamos de crear cosas nuevas. Hoy en día las iglesias tratan de crear cosas nuevas. Moverse por actitudes, por modismos, cosas nuevas. Pero dice la Biblia, no hay nada nuevo. Yo recuerdo en antaño, hace años, cuando me iba de vacaciones, en aquella época que yo me iba de vacaciones, yo recuerdo que siempre alguien venía y me decía, pastor, ve y descansa. Gracias. Ora, también lo haré. Y trae una nueva revelación. Claro, y uno se queda así como diciendo, ¿cómo una nueva revelación? ¿Cómo iba a traer? Y uno me quedaba así y me iba a casa pensando, una nueva revelación. Digo, eso es sectario. O sea, no puede haber una nueva revelación. La revelación es una y nada más, que es la unicidad de Cristo. No hay más revelación. No hay nada nuevo. Es decir, no puedo traer algo nuevo si ya todo está escrito. Y siempre era lo mismo. ¿Qué significa? No hemos entendido, no hay circunstancias de entender. Por eso es que las iglesias hoy están viviendo una gran crisis. Por eso es que hoy en día la iglesia no puede vencer a las sectas que están creciendo y levantándose nuevas. Es por eso que las iglesias están siendo conquistadas, atrapadas en la cultura de otras religiones. Por eso vemos cómo las iglesias tratan de parecerse a otras culturas, en vez de tener la propia identidad del evangelio, y procuramos copiar cosas del mundo. ¿Por qué? Para atraer a la gente del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Significa que el evangelio no es suficiente? ¿Significa que entonces el mensaje de Cristo no es suficiente? ¿Necesitamos otras aportaciones? ¿Necesitamos otras actitudes que no sea solamente evangelio y solamente Cristo? Porque de alguna manera es el mensaje que el mundo está recibiendo de parte de la iglesia. La iglesia en general está queriendo copiar la imagen del mundo, las modas del mundo, la música del mundo.
Y no digo que sea malo nada de eso, no digo que sea pecaminoso. Cada uno depende de la finalidad con que lo utilice. Pero quiero decir con esto que no es necesario. Lo que no puedo hacer es suplir todo eso, suplir el Evangelio de Cristo, que es muy diferente. Lo único que necesito es Cristo, es la unidad y la unicidad dentro del Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que la Biblia dice referente a la unidad? Dice la palabra que tanto Abraham, Isaac y Jacob no pudieron tomar esta unidad. No entendieron esta unidad y por eso terminaron en esclavitud el pueblo de Israel en Egipto, porque no entendieron esto. Moisés, con 80 años, pudo llegar a comprender y entenderlo, y cuando pudieron entenderlo, salieron de Egipto y llegaron a Canaán, cuando pudieron entender esta unicidad del Evangelio. Cuando entendieron la unidad y unicidad del Evangelio, es que Él pudo sacar de esclavitud, pudo cumplir el plan y el propósito de alcanzar la tierra prometida. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que con el tiempo, con el paso del tiempo, Israel cayó, ¿dónde? En el legalismo, en la religiosidad. Por eso es que cayeron cautivos por Babilonia. ¿Por qué? Porque quisieron copiar, imitar toda la cultura que había a su alrededor. ¡Ay, los babilónicos, qué dioses más majos tienen! ¡Ay, la diosa Asera, qué guapa, qué maja! ¿No? Vamos a incorporarla. ¿Qué es lo que hicieron? Mezclarse, traer otras culturas, perdieron la unicidad y la unidad del Evangelio. Por eso cayeron en Babilonia. Cuando estos hombres en Babilonia establecieron la unidad del Evangelio, es que pudieron salir del cautiverio de Babilonia. ¿Por qué? Vosotros sabéis, y si no compartimos hoy, las sinagogas nacieron en el cautiverio babilónico. Es cuando empezaron a crearse las sinagogas. ¿Por qué? Porque después de estar en esclavitud, sabéis que la mayoría de la tradición bíblica era una tradición oral. Para no perder, por cuanto ya había una mezcolanza de culturas, de ahí salen los samaritanos, por eso se llevaban tan mal los samaritanos y los judíos, porque los samaritanos en Babilonia, en el cautiverio babilónico, empezaron a casarse con mujeres babilónicas. Empezaron a mezclarse con ellos, empezaron a tomar los dioses babilónicos, la cultura, el trabajo, todo. Se entremezclaron, se disolvieron con la cultura. Pero los judíos que permanecieron lo vieron con malos ojos, dijeron, no, esto no nos interesa. Entonces, para no perder la palabra y para no perder la unidad, vamos a crear la unidad de 70 hombres, 70 varones. 70 hombres, ¿para qué? Eso es lo que se llamaba una sinagoga. Establecer esa unidad. ¿Para qué? Para que dentro de esa unidad se creara la unidad de los remanentes. ¿Qué significa? Que ahí los remanentes tenían que aprender el mensaje de Abraham. Tenían que aprender la Torá, tenían que aprender la cultura judía, tenían que aprender el Evangelio. Tenían que no perder esa dirección. Por causa de esta unidad es que ellos pudieron salir de la esclavitud, porque recibieron la palabra de Isaías 7:14, recibieron esa palabra, el Emmanuel, el Dios que vendrá, estará con vosotros, que os habéis permanecido en esta unidad de la palabra y esta unidad del Evangelio. Ahí es donde empezaron a poner por escrito la mayoría de los libros que tenemos hoy del Antiguo Testamento, en Babilonia. ¿Para qué? Para no perder esta unidad y este Evangelio. Era tan importante para ellos no perder su origen, su raíz, no perder realmente la palabra que Dios les había dado a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es la palabra que ellos cayeron por esa religiosidad. Se establecieron ahí, cayeron. ¿Hasta cuándo? Hasta que la iglesia primitiva se levantó. Hasta que Pablo pudo levantar el mensaje, hasta que Pedro pudo dar la palabra que era necesaria para crear la unidad. Dios nos dio, dice la palabra, la luz del Evangelio en medio de toda la oscuridad, en Génesis 1:3. Desde el principio Dios nos ha dado la luz de la vida. Dios nos ha dado la luz del Evangelio. Génesis 3:15 es la obra del Mesías, el Cristo. Es desde el principio de los tiempos. Génesis 6 nos dio la imagen de la unidad dentro del arca del pacto. Noé lo estableció, todo aquel que estuviera
dentro del pacto, dentro del arca, sería salvo. Dios está dando ese mecanismo de unidad. Dios está dándonos el mecanismo de la unicidad. No hay varias arcas, no hay varios pactos, solamente hay uno. Solamente había un arca. Todos tienen que entrar dentro de esa arca. Éxodo 3:18, la llave de la unidad. ¿Por qué digo la llave de la unidad? Porque nosotros no podríamos hacerlo por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros divergemos continuamente. Somos 30, 40, 50 hoy en día aquí, y si preguntáramos tendríamos 40 o 50 opiniones. No tendríamos la unidad. ¿Cómo lo haríamos? No lo sé. Tenemos orientales, tenemos africanos, tenemos latinos, europeos. Tenemos culturas diferentes, continentes diferentes. Probablemente nuestra cultura sería diferente a la nuestra y hablaríamos de cosas diferentes. ¿Qué es lo que es más importante? Tendríamos que llegar solamente a una forma. Si tuviésemos que hacer una encuesta en aquella época y decir, vamos a ver, ¿cómo salimos de Egipto? Vamos a organizarnos. Seguramente tendrían 40.000 opiniones. Pero solamente había una forma, una llave, un sistema. Todos aquellos de los que pintaran la puerta con la sangre del pacto. Es decir, solamente había una unidad para salir, una llave. Pablo lo entendió. Y dentro de esa llave, él comprendió algo muy importante que nosotros también hoy tenemos que entender. Moisés entendió que era necesario levantar ancianos y obreros. Él entendió esta llave. Él comprendió este sistema. Levantar a los obreros. Levantar a los ancianos. ¿Para qué? Para hacer la unidad. Para que estos obreros ancianos comunicaran con el resto del pueblo lo que había que hacer. Era necesario levantarlos ante esta realidad. Por eso es que pudieron conquistar fácilmente. Por eso es que la palabra que lo hizo fácil fue la palabra Mesías. Cristo. Por eso el pueblo, cuando escuchaban esta palabra, el Mesías, había un concepto de unidad, donde todos quizás a lo mejor divergían en muchas cosas, pero todos se unificaban ante una misma palabra, el Cristo. La palabra Mesías era la palabra que unificaba todos los conceptos, la palabra con la cual podemos conquistar fácilmente el mundo. Por eso pudo el pueblo de Israel salir por medio de la palabra de Isaías 7:14, el Mesías que había de venir. La iglesia de los primeros cristianos pudieron hacer la evangelización del mundo. ¿Por qué? Porque entendieron esta palabra de Mateo 16:16. Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Todos los que tuvieron esta confesión en su corazón, todos los que han hecho esta confesión de fe de que Jesús es el Cristo, pueden hacer y hicieron la unicidad y la unidad. Esto hará que la iglesia se levante. Esto hará que los problemas más difíciles puedan ser vencidos por causa de la unidad. Si estamos entendiendo esta unidad, teniendo la base de la unicidad de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque si no hay unicidad, no puede haber unidad. Por eso es tan importante la raíz, la base y el fundamento. Porque si no tenemos la misma base y el mismo fundamento, no podemos tener la misma unidad. La unidad dentro de la unicidad. Una razón sencilla. Si mi unicidad está en Cristo, solo Cristo, y mi hermana Carolina que está aquí tiene la misma unicidad de solo Cristo, tenemos que estar de acuerdo a la fuerza. Porque el mismo Cristo que está en ella está en mí. El mismo Espíritu que hay en ella está en mí. La misma conclusión de su vida que tiene ella está en mí. Por lo tanto, aunque seamos de culturas diferentes, tendremos la misma conclusión. Solo Cristo. Puedo tener la unidad con ella. Puedo tener la unidad con todo aquel que proclama que Jesús es el Cristo. Y tiene el Cristo como la unicidad de su vida. Entonces podemos tener la unidad. Por eso es tan importante entrenamiento. ¿Para qué? Para poner la misma base, la misma raíz, el mismo fundamento. Que podamos estar disfrutando de esa palabra. Si entramos en esta unidad, todas las cosas pueden funcionar. No hay nada que deje de hacerlo. Por eso yo os bendigo para que se restaure hoy a través de este culto, esta unidad y esta unicidad dentro del contexto de la iglesia. Que se puedan reunir los obreros que han entendido este mensaje.
que podamos tener esta unidad y esta unicidad que salva la iglesia. Porque no hay otra forma de salvar la iglesia en esta época si no es con la misma unicidad de Cristo. Yo puedo estar de acuerdo con cualquier otro pastor del mundo si tengo esta misma conclusión. Por eso es tan fácil que a veces cuando vamos a Corea viajamos tanto allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es fácil. Porque no sabemos el mismo idioma, ¿verdad? Pero sí tenemos una cosa en común. Jesús es Cristo. Entonces no importa la cultura ni el idioma, no nos entendemos. Pero tenemos la misma conclusión. Cristo. Y además se pronuncia prácticamente lo mismo, ¿verdad? Cristo. Entonces cuando yo cojo a un pastor, vamos allá a Corea y que nos conocemos de tantas veces, Cristo. Nos abrazamos y ¿qué decimos? ¿Cristo? ¡Suficiente! ¿Estamos de acuerdo ya? Y luego ya sacamos la expresión Segue Bogomá, evangelización del mundo. Entonces ya es el ¡guau! ¿Por qué? Estamos juntos en la conclusión del Evangelio de Cristo. Entonces, no importa nada más. Es que él en su iglesia hace el pino para orar. No importa que haga el pino para orar. ¿Qué más da? A mí no me importa. Que haga lo que quiera. Si tenemos la misma conclusión y tenemos la misma unicidad de Cristo, siempre llegaremos a estar de acuerdo. Porque no eres tú, no soy yo, es Cristo. Amén. Por eso podemos tener unidad. Por eso no importa la cultura. La cultura muchas veces, me recuerda que lo decía el anciano Lee, yo me quedaba un poquito, pero llegando a la conclusión entendimos, las culturas es la obra del diablo que separa y rompe y separa a los hombres. Crea las diferencias, las culturas. Eso es lo que el diablo crea. ¿Cristo qué hace? Rompe todo eso. Rompe la cultura y establece el reino de Dios. Amén. Por eso decimos, no importa tu pasaporte, eres ciudadano del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué más me da tu pasaporte lo que diga? ¿Qué más me da cómo te expreses? ¿Qué más me da que hables y no te entienda? Tenemos la misma ciudadanía celestial. Y como muchas veces mi esposa dice, más vale que nos llevemos bien aquí, porque vamos a tener que pasar la eternidad juntos. Dice, más vale que empecemos a llevarnos bien, ¿verdad? No hay un cielo especial, ¿verdad? Es como uno que cuando fue al cielo con San Pedro le llevó y cuando fue al cielo le entró y vio un grupo de personas que estaban orando y le preguntó este hombre a San Pedro y le dijo, ¿y esos quiénes son? ¿Qué hacen allí? Y dijo, son bautistas, se creen que están solos en el cielo. No hay, en el cielo no va a haber eso. No va a haber un cielo para bautistas, un cielo para pentecostales, no va a haber un cielo para presbiterianos. Está el reino de los cielos, punto. No hay más. Pero algunos se piensan que solamente ellos van a ser los salvos. No vas a ser salvo por denominación. Vas a ser salvo por la sangre de Cristo nada más. Por ser un hijo de Cristo. Por cuanto Cristo ha solucionado tu problema espiritual. Amén. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando se levanta la unicidad? ¿Qué pasa cuando se levanta la unicidad? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurrió cuando la unicidad se crea? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ocurre esta unicidad, ¿qué pasa? ¿Qué milagros ocurren? Siempre que se creó esta unidad, siempre que el pueblo de Dios se unió y creó la unidad, ocurrieron grandes y maravillosos milagros. Siempre. Ocurrió el milagro del Éxodo. Ni siquiera lucharon contra Egipto. 10 milagros se levantaron para que el pueblo de Israel pudo salir. Si tenemos el mismo corazón, las cosas funcionarán. Moisés fue con una vara. Hermanos, con una vara, un palo. Las cosas funcionaron. Con una vara. Tocó el agua y se separó. Con una vara tocó la roca y salió agua. ¿Qué es lo que tienes? Un palo, una vara, no tengo nada. Pero pudieron hacer la unidad. Como columnas de nube y de fuego Dios obró para el pueblo de Israel. Dios abrió el Mar Rojo, Dios abrió el río Jordán, derribó las murallas de Jericó. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Dios estuvo unido. Cuando tenían la unicidad.
En Babilonia ocurrió, las respuestas vendrán aunque tengamos a veces incluso motivos incorrectos. Pero si estamos unidos, dice el Señor, cuando estéis 2 o más reunidos en mi nombre, yo estaré con vosotros. ¿Qué dice? Juntos, 2 o más unidos. No en cualquier nombre, en mi nombre. Cristo, la unicidad. El hombre crea la unidad de Cristo. Tenemos que estar tremendamente emocionados por esta palabra. Tenemos que estar agradecidos por ella. La bendición que tenéis no se puede comprar con nada. No se puede comprar con dinero. La bendición que Dios nos ha dado. Si nos unimos, Dios se alegrará, porque no habla de grandes iglesias, sino de la unidad del Evangelio y la unidad de Cristo. No es cuestión de que miremos para establecer una gran iglesia. Miremos para tener una gran unidad. Dios se encargará de levantar las iglesias grandes. Nosotros hagamos la unidad de Cristo. Isaías 43 dice, yo haré. Todas las cosas se restaurarán cuando estemos unidos, porque Dios es el que lo va a hacer. Yo haré, dice el Señor. Vosotros no podréis, pero yo haré. Yo estaré con vosotros. La iglesia primitiva lo entendió. Mateo 16, 16. Los que hicieron esta confesión empezaron a reunirse. Pedro en Hechos 3, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ocurren milagros. Hechos 4:12, la iglesia orando por Pedro. No hay otro nombre. Personas que entienden esta palabra, que entienden este evangelio. Cuando estas personas se unen, siempre ocurren milagros. Por eso es tan importante crear, formar los equipos de trabajo, de estar juntos trabajando por la misma obra. Mateo 28, 16, 20, todo el poder del cielo y de la tierra lo tengo. Si esta unidad se consigue, habrá milagros. Muchas iglesias crecen mucho, pero al final siempre tendrán problemas, dificultades, habrá crisis. Nosotros solo unidad de evangelio. No os preocupéis por ninguna otra cosa, unidad de evangelio, nada más. Iglesia grande o no grande, no te preocupes ahora por eso. Que tenemos un avivamiento de cochecitos de niños, no importa. No importa, tenemos aquí ya overbooking de carritos, no importa. Lo importante, vamos a crear la unidad. Dios establecerá, ensanchará las cuerdas de la tienda en su momento, en su tiempo. Todo está dentro del plan de Dios. Por eso oremos por la unidad, por la unicidad de Cristo. ¿Sabes? La iglesia fue perseguida por crear la unidad del evangelio. Pero Dios lo permitió precisamente para establecer esta unidad de evangelio y levantar la iglesia en Antioquía para las misiones. ¿Por qué lo hizo? Porque probablemente, seguramente, según vemos el contexto, si la iglesia de Jerusalén se hubiera quedado en Jerusalén, probablemente hubiese sido una prolongación del judaísmo, donde todo aquel que se convirtiera tendría que pasar al judaísmo, y era lo que Dios no quería. Quería crear la unidad de todo el mundo, no solamente el judaísmo, sino también los gentiles, los bárbaros que decían los judíos, también para ellos era el mensaje del evangelio. Por eso tuvo que permitir forjar la persecución para expandirse y crear la unidad en todo el mundo y levantar a un Pablo que pudiera llegar hasta Roma, para que un Pablo pudiera llegar hasta lo último de la tierra llevando la unidad de Cristo, la unicidad del evangelio de Cristo. Fue necesario que eso ocurriera para crear precisamente esta unidad en nuestras vidas. Amén. No os preocupéis por nada. No os preocupéis por nada. Hay veces, concluyo con esto, hay veces que nos vemos nuestra condición. Hay veces que yo mismo me miro al espejo, me veo a mí mismo. Veo mi campo, veo la iglesia, veo a veces la pequeñez de lo que somos, la intrascendencia como persona. Yo a veces me miro y digo, Señor, ¿qué has visto en mí para llamarme y escogerme? Me lo pregunto muchas veces y tengo que hacer un acto de fe. Bueno, tú me has llamado, tú tienes un plan y un propósito, no lo sé. Tú sabrás. Seguro hay muchísimos pastores mejor que yo, seguro. Segurísimo, convencido además. Pero a ti te ha placido, no sé por qué. Pero yo solamente entendí una cosa. Solo evangelio. Quizás por mi simpleza, y muchas veces lo digo, soy quizás minimalista,
Cosas sencillitas. Cosas sencillitas. Solo evangelio. Solo evangelio. Solo evangelio necesitas para disfrutar continuamente en tu vida. Por eso yo te invito a que puedas disfrutar continuamente de este evangelio. Te digo más, no hay otra cosa. Todo lo demás es efímero. Todo lo demás es caduco. Todo lo demás es pasajero. Solo evangelio permanece. Solo cuando disfrutes de evangelio las cosas cambian. Solo cuando disfrutas de evangelio, escucha bien esto, es una conclusión importante. Solo cuando disfrutes de evangelio las cosas cambiarán en tu vida y vas a ver que las cosas tan complicadas y difíciles que hoy estás atravesando se van a volver sencillas. Cuando disfrutes de este evangelio de Cristo. Solamente cuando empieces a disfrutar, eso significará que estás enraizando, que estarás poniendo la base correcta y entonces verás que lo que hoy es una gran montaña, una gran dificultad, Dios hace así y la quita en un momento. Y tú dirás, ¡wow! ¡Qué milagro! Pero es así de sencillo. Es lo normal y lo habitual de Dios. Por eso tenemos que tener, y mis mensajes últimamente son, de que tengamos seguridad, de que sepamos que somos hijos de Dios. Decíamos el domingo pasado, ¿qué es lo más importante? Que tengo que saber que soy un hijo de Dios y tengo que saber cuán grande es mi Padre. Que tenga la seguridad real de que soy un hijo de Dios. No es para ponernos medallas, ya digo muchas veces, no tenemos ningún mérito. Esto es por gracia sola y absoluta de Dios. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea para Dios mismo. Esto es algo asombroso. Esto es algo grandioso, es algo inimaginable para el mundo. Por eso el mundo no nos puede entender ni nos puede concebir. Y por eso dice, estamos locos, sois locos, os han lavado el cerebro y todas esas cosas. Y yo cada vez que me lo dicen digo, wow, sí, es verdad. Gracias, Señor, que me has lavado el cerebro, me lo has limpiado, estaba tan hecho polvo. Estaba tan sucio, tan asqueroso, con tantos pensamientos. Gracias, Señor, por eso. Por eso tenemos que entender qué es evangelio, qué es evangelización. Las bendiciones que tenemos, que están ahí. Y veremos cómo Dios nos dará las respuestas dentro de esta unidad. Vamos a verlo. Cuando estemos gozando y disfrutando y vamos a ver cómo las puertas se abrirán. No hace falta forzarlas, no hace falta empujarlas, no hace falta derribarlas. Dios las va a abrir de par en par para que entremos a ellas. Simplemente disfrutemos. Gocemos de este evangelio de manera natural, de forma natural. Por eso, para ello, es necesario entrenamiento también. Por eso necesitamos entrenamiento que sea algo que salga de una manera natural, no forzado, sino que salga de lo lógico, de lo natural, de lo normal, de nosotros. Es el sistema, entrenar para ello. La iglesia crece, las respuestas vienen, la palabra de Dios se cumple y las obras de Dios se realizan de una forma natural. Me encanta decirlo de esta manera y no me canso, lo digo muchas veces en los discipulados. Tiene que ser de forma natural, de manera natural tiene que salir. Si tenemos la unicidad y la unidad, saldrá solo. No hace falta empujarlo ni forzarlo. De manera natural, teniendo la realidad del pacto de Cristo, sale solo. No importa tu incapacidad o mi incapacidad, ya que me puse yo antes como ejemplo, lo sigo obteniendo. No importa mi incapacidad. Se soluciona esta incapacidad con Hechos 1:8, el poder que viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces no me hace falta otra cosa, solamente el poder que viene de lo alto. No me importa, es que eres muy incapaz, eres muy torpe. Bien. Más gloria se lleva a Dios. Ya está. No te preocupes, Dios te ha dado el poder del Espíritu Santo. Dios nos responde y Dios obra en nuestro campo. Todas las cosas que ocurren en nuestra vida, por lo tanto, y entendiendo esto, son respuestas de Dios. Incluso tu pasado es respuesta de Dios. Todo lo que vas a pasar y estás pasando hoy es respuesta de Dios. Pastor, no sé si voy a poder ir al entrenamiento o no. Determina en tu corazón. Y si es plan de Dios, Dios te dará. ¿Qué problema tienes? La economía, no te preocupes, determina en tu corazón. ¿Qué tienes? 20 euros, no importa, mete los 20 euros. Ya, pero necesito, no importa. Determina en tu corazón, Dios obrará. Es que no sé si el jefe me va a dar.
los días libres, no importa, determina en tu corazón, ora en tu corazón, porque si Dios quiere, si es plan de Dios, Dios te dará la economía, Dios obrará en el corazón de tu jefe o Dios cambiará lo que tenga que cambiar para que tú vayas. Pastor, yo voy a ir al entrenamiento, tengo dinero y tengo los días libres. ¿Has orado? ¿Has determinado? Es plan de Dios. No me hace falta orar. 2 días antes una enfermedad. Pastor, no puedo ir, me he puesto malito. No pasa nada. Si Dios no quiere, no vas a ir. Es así de sencillo. Dios obrará algo para que tú no vayas, porque quizás no sea el horario, ni el tiempo, ni el momento. Determina delante de Dios. Amén. Que Dios nos dé gracia en este tiempo, en este momento. Necesitamos la gracia de la unidad. Necesitamos la gracia de la unicidad de Cristo para crear esa unidad dentro de nosotros. Llegado el día de Pentecostés, dice la palabra, estaban todos juntos unánimes. Todos juntos y unánimes. Se pudo conseguir todos juntos y unánimes, no porque se lo propusieron ellos, sino porque Jesús, que es Cristo, les dio la revelación y les dijo, ahora sí, id. Es decir, cuando entendemos que Jesús es Cristo, podemos entonces establecer la unidad en la Iglesia. La obra del Espíritu Santo vendrá sobre esta unidad, sobre aquellos que formen esta unidad, y la obra de la evangelización del mundo continuará, por cuanto ya empezó en ese aposento alto. Hoy nosotros, que somos los herederos, y así me gusta decirlo, somos los herederos de ese aposento alto, estamos queriendo nuevamente, en base a la revelación del Cristo, seguir teniendo la vida y el poder de Jesucristo en el campo para hacer la obra de la evangelización del mundo.